Buenas tardes. Vamos a empezar este tema, que sería la teoría atómica, perdón por eso. Mi nombre es William Alejandro y estaré este día aquí presentando este tema. Entonces, primero, tenemos que tener varias cosas en consideración. De que la teoría atómica se viene desde hace poco tiempo, se viene mejorando esto. Entonces, no es tan, como podría decirse, vieja esta teoría, entonces es bastante reciente, de unos 100 o 200 años. Entonces, el primer científico que propuso un modelo atómico fue el científico Dalton. Fue el primer modelo atómico con bases científicas, propuesto entre 1803 y 1807, aunque el autor lo denominó más propiamente teoría atómica. El modelo permitió aclarar por primera vez que las sustancias químicas reaccionaban en proporciones estequiométricas fijas, ley de las proporciones constantes, mejor conocido, ¿verdad? Y porque cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros, que es ley de las proporciones múltiples. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? 12 gramos de carbono, o sea, de solo el átomo carbono, pueden reaccionar con 16 gramos de oxígeno para formar monóxido de carbono, o pueden reaccionar con 32 gramos de oxígeno para formar dióxido de carbono. Entonces, además, el modelo aclaraba que aún existiendo una gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una cantidad más bien pequeña de constituyentes elementales o elementos. En esencia, el modelo explicaba la mayor parte de la química de los fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, reduciendo una serie de hechos complejos a una teoría combinatoria realmente simple. Aquí podemos tener un esquema podemos ver un esquema de cómo él planteaba su teoría. Entonces, tenemos varios postulados. O sea, a postulados nos referimos tipo qué proponía él, qué definía su teoría. Entonces aquí los tenemos organizados. Uno es que la materia está formada por partículas muy pequeñas llamados átomos, que son indivisibles y no se pueden destruir. Tenemos que tener claro que él solo proponía en sí el modelo de un átomo, no tenía todavía en consideración otras cosas que más adelante las vamos a ver. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa e iguales propiedades. Los átomos de diferentes elementos, masa diferente. Comparando la masa de los elementos del hidrógeno, tomado como la unidad, propuso el concepto de peso atómico relativo. Entonces, ¿qué quiere decir con ese postulado? Que un átomo de carbono y que tengamos aquí, digamos, en un punto A y otro átomo de carbono en un punto B, son exactamente lo mismo, tienen misma característica, mismo tamaño, misma masa. Estos son los postulados que él tenía en cuenta y tomó el hidrógeno como el elemento base, digamos, como el 1. Entonces, todo lo demás se le sacaba el peso atómico relativo, con eso se refería al peso en comparación con el hidrógeno. De ahí tenemos, los átomos permanecen sin división, aun cuando se combinan en las reacciones químicas. ¿Qué quiere decir esto? Que aun cuando tengan reacciones químicas, el átomo no se divide, sigue lo mismo. Los átomos, al combinarse para formar compuestos, guardan reacciones simples de números enteros y pequeños. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. También tenemos que los compuestos químicos se forman al unirse átomos de dos o más elementos. Esto es bastante obvio, ellos en esos tiempos todavía no lo tenían muy claro, pero hoy en día sí, ¿verdad? Que obviamente podemos combinar dos átomos y ya es diferente, un elemento diferente, un compuesto diferente. Porque tenemos una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno y otro átomo de oxígeno, lo combinamos, creamos O2, entonces ya es otra sustancia, no es lo mismo que un oxígeno solo, ¿verdad? Estos átomos no se pueden dividir ni romper, no se crean ni se destruyen en ninguna reacción química y nunca cambian. Los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí, tienen la misma masa y dimensiones. Por otro lado, los átomos de elementos diferentes son diferentes, como ya lo habíamos explicado antes, ¿verdad? Los átomos se combinan para formar compuestos en relaciones numéricas simples,
Por ejemplo, al formarse agua, la relación es de 2:1, dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno. Los átomos de elementos diferentes se pueden combinar en proporciones distintas y formar más de un compuesto. Por ejemplo, un átomo de carbono con uno de oxígeno forma monóxido de carbono. Es justamente el ejemplo que ya les he explicado antes, ¿verdad? Entonces, pero claro, ¿verdad? Para estos tiempos siempre tenía que haber algo que no cuadraba en esta teoría, ¿verdad? ¿Qué son las insuficiencias? ¿Qué quiere decir esto? Entonces, la hipótesis de John Dalton tenía varias insuficiencias. Una de estas es que afirmaba que los elementos en estado gaseoso eran monoatómicos y que los átomos de los elementos se combinaban en la menor proporción posible para formar átomos de los compuestos, lo que hoy llamamos moléculas. Perdón, se me saltó. Generó algunas dificultades. Por ejemplo, Dalton pensó que la fórmula del agua era HO. En consecuencia de eso se realizaron cálculos erróneos sobre la masa y peso de algunos compuestos básicos. Obviamente, hoy sabemos de que un elemento en estado gaseoso no necesariamente tiene que ser monoatómico. Puede estar en estado gaseoso y ser un compuesto, digamos. Entonces, siempre tenía esas incongruencias para esos tiempos, pero fue un gran avance para estos tiempos. Después vino una nueva teoría atómica, que sería el modelo atómico de Thomson, que ya vino a solventar algunas de las insuficiencias que tenía el modelo de Dalton. Este científico lo propuso en 1904. Él ya fue más profundo. Dalton solo consideraba el átomo, pero ya Thomson encontró, de acuerdo a sus experimentos, la existencia del electrón, que fue y que lo descubrió solo el electrón por los estudios de rayos catódicos, según no recuerdo. Entonces, aquí podemos ver una imagen de cómo él lo planteaba, de que en sí todo el núcleo era positivo y habían como partes negativas. Entonces también se le conoció como el modelo del pudín de pasas. Entonces aquí podemos ver la imagen de por qué era considerado un pudín de pasas, ¿verdad? Entonces, el modelo atómico de Thomson postulaba que los electrones se distribuían uniformemente en el interior del átomo, suspendidos en una nube de carga positiva. El átomo se consideraba como una esfera con carga positiva, con electrones repartidos como pequeños gránulos. La herramienta principal con la que contó Dalton para su modelo atómico fue la electricidad. Este innovador modelo atómico usó la amplia evidencia obtenida gracias al estudio de los rayos catódicos, como ya lo había dicho antes, a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX. Si bien el modelo atómico de Dalton daba debida cuenta de la formación de los procesos químicos, postulando átomos indivisibles, la evidencia adicional suministrada por los rayos catódicos sugería que esos átomos contenían partículas eléctricas de carga negativa. El modelo de Dalton ignoraba la estructura interna, pero el modelo de Thomson agregaba las virtudes del modelo de Dalton y simultáneamente podía explicar los hechos de los rayos catódicos. Este experimento de los rayos catódicos daba como evidencia de que existían cargas negativas y positivas en los átomos. Perdón. ¿Qué quiere decir esto? De que ya contemplaba las partes de un átomo, lo cual Dalton no lo hacía. Entonces, como siempre, ¿verdad? Tenía insuficiencias este modelo, que aquí se les presentaba. Hacía predicciones incorrectas sobre la distribución de la carga positiva dentro de los átomos. ¿Por qué consideraba él? Que todo que todo el átomo en sí era positivo y tenía pequeñas partes negativas. Obviamente ya más adelante veremos cómo es considerado hoy en día, que estaríamos más cercanos, ¿verdad? Las predicciones del modelo de Thomson resultaban incompatibles con resultados del experimento de Rutherford. Rutherford es el siguiente científico que vamos a explicar después de este, que tenía otras teorías, que sugería que la carga positiva estaba concentrada en una pequeña región en el centro del átomo, no como Thomson, que consideraba que toda la parte positiva era todo el átomo casi y solo había partes negativas, como podemos ver aquí en la primera diapositiva del modelo atómico de Thomson. Acaba de que todo lo anaranjado sería lo positivo y lo verde sería lo negativo, pero Rutherford había encontrado de que la carga positiva se concentraba en un solo punto, en el núcleo, entonces no en sí en toda la esfera. Entonces, vamos a explicar cómo sería el modelo atómico de Rutherford. Él lo propuso, fue un científico británico
que en 1911 solo 7, 8 años después de Thomson, explicó su nuevo modelo atómico. Él llegó a la conclusión de que la masa del átomo se concentraba en una región pequeña de cargas positivas que impedían el paso de las partículas alfa. Sugería un nuevo modelo en el cual el átomo poseía un núcleo o centro en el cual se concentraba la masa y la carga positiva, y que en la zona extranuclear se encontraban los electrones de carga negativa. Aquí podemos ver una imagen. Vemos que cabal en el centro solo está la carga positiva y la neutra. Entonces él ya tomaba en consideración lo que es los electrones, protones y neutrones. Entonces cabal él propuso de que la carga positiva se concentraba justo en el centro. ¿Por qué fue esto? Porque en su experimento, al tirar los rayos alfa, veía que se desviaban, que cabal no atravesaban el centro del átomo, sino que tomaban como desviaciones en cierta parte de los átomos y encontraban desviaciones. Entonces, ¿qué quiso decir él? Entonces tiene que haber algo ahí en el centro que haga que se desvíe. Entonces, esa fue la consideración que él tomó para tomar en cuenta de que se concentraba en un solo punto. Rutherford propuso que los electrones orbitarían en ese espacio vacío alrededor de un minúsculo núcleo atómico, situado en el centro del átomo. Además, se habrían varios problemas nuevos que llevarían al descubrimiento de nuevos hechos y teorías al tratar de explicarlos. Por un lado, se planteó el problema de cómo un conjunto de cargas positivas podían mantenerse unidas en un volumen tan pequeño, hecho que llevó posteriormente a la postulación y descubrimiento de la fuerza nuclear fuerte, que es una de las 4 interacciones fundamentales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El modelo atómico de Rutherford no explicaba por qué o cómo las partes positivas se concentraban en un solo punto. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, vean, si toda la carga positiva está concentrada en un punto, no debería de repelerse. Entonces es lo que él no consideraba. Entonces aquí podemos ver algunas de las contradicciones o insuficiencias, ¿verdad?, que tenía Rutherford, que contradecía la ley del electromagnetismo de James Clerk Maxwell, que es lo que les acabo de explicar, ¿verdad? Que sería que hay demasiadas partículas positivas ahí en el centro y cómo es que no se repelen, ¿verdad? Entonces cómo es que están concentradas en un solo punto, las cuales estaban muy comprobadas mediante datos experimentales. ¿Qué quiere decir esto? Que estas del electromagnetismo estaban súper comprobadas, entonces no había como forma de decir, no, pues ya no sirven, ¿verdad? Entonces, era una de las insuficiencias que tenía este modelo, y no explicaba los espectros, los espectros atómicos. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con los espectros atómicos. Entonces, después vino el científico Bohr. Fue el primer modelo atómico en el que se introduce una cuantización a partir de ciertos postulados. Fue propuesto en 1913 por el físico danés Niels Bohr para explicar cómo los electrones pueden tener órbitas estables alrededor del núcleo y por qué los átomos presentaban espectros de emisión característicos. Aquí ya empezamos a hablar de los espectros. Entonces, el modelo atómico de Bohr fue el primero en considerar que los electrones se movían en órbitas alrededor del núcleo. Entonces, en este modelo los electrones giran en órbitas circulares alrededor del núcleo, ocupando la órbita de menor energía posible, o la órbita más cercana posible al núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Con cargas negativas, entonces lo más obvio, ¿verdad? Entonces se intentan acercar lo más posible a los protones, que sería la carga positiva. Entonces, alrededor de eso, generaban como órbitas, como que si fueran planetas, ¿verdad? Entonces, él fue el primero en considerar esto de las órbitas, y cada órbita le puso niveles de energía, que fue considerado el número n, que recibe el número cuántico principal. Por supuesto, además, que el momento angular de cada electrón estaba cuantizado y solo podía variar en fracciones enteras de la constante de Planck. De acuerdo al número cuántico principal, calculó la distancia de las cuales se hallaba el núcleo, cada una de las órbitas permitidas en el átomo del hidrógeno. Entonces aquí podemos ver una imagen de cómo él se imaginaba o cuál era su propuesto de cómo era en sí un átomo. Entonces podemos ver que cabal en el núcleo están concentrados los neutrones y los protones, y el electrón que se mueve en órbitas. Y cada órbita, entre más cerca o alejada del núcleo esté, tiene diferentes niveles de energía. Estos niveles en un principio estaban clasificados por letras que pensaban en la K,
y terminaban en la Q. Posteriormente, los niveles electrónicos se ordenaron por números, porque era más fácil, obviamente. Cada órbita tiene electrones con distintos niveles de energía obtenida, que después se tiene que liberar. Y por eso el electrón va saltando de una órbita a otra hasta llegar a uno que tenga el espacio y nivel adecuado, dependiendo de la energía que posea, para liberarse sin problema y de nuevo volver a su órbita de origen. Entonces, había siempre, ¿verdad? Tiene que haber insuficiencias en cuanto a este modelo. Este modelo no explicaba el espectro de estructura fina que podría ser explicado algunos años más tarde gracias al modelo atómico de Sommerfeld. Históricamente, el desarrollo del modelo atómico de Bohr junto con la dualidad onda-corpúsculo permitiría a Erwin Schrödinger descubrir la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Este de Schrödinger es el último modelo que vamos a ver, es el más reciente que hay hasta hoy en día. Creo que no expliqué mucho lo de los espectros, pero con diferentes niveles de energía, ellos crean diferentes como espectros en una, ¿cómo se llama? En un plano cartesiano o algo así podríamos evidenciar eso. Entonces, déjenme mostrarles uno, voy a buscar uno. ¿A qué me refiero con el espectro? Porque cada nivel cada átomo al final, más adelante lo vamos a ver, tiene niveles de energía. Entonces, cada uno genera su propia, ¿cómo se llama? Su propio como huella digital, digamos, de cada átomo. A ver, no sé, del hidrógeno. Ya se lo voy a compartir la imagen para que puedan verlo. Quiero ver. Esto me sale de colores. Creo que no se ve mucho. Espectro atómico. Ok, quiero ver. Aquí va. Ok, les voy a presentar. Voy a compartir el escritorio para que puedan verlo. Quiero ver. Esperen un momento que esta onda se está tardando. Y ahorita está cargando. Ok, creo que ya lo pueden ver. Quiero ver. Todavía está cargando. Va, ok. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Quiero ver. Pues aquí a la derecha. Aquí podemos ver el espectro del hidrógeno. Todo esto que ven aquí de Lian, Balmer, son niveles de energía. Entonces, digamos que el hidrógeno es su espectro. Entonces, es único para él. Entonces, tiene como picos y subidas, picos y valles. Entonces, eso es lo que va diferenciando cada átomo. Entonces, cada átomo tiene diferente forma de eso. Entonces, así es como van evidenciando de qué átomo es. Hoy en día es lo que hacen en un espectrofotómetro. Ponen una sustancia, tiran rayos catódicos, digamos. No catódicos, tiran rayos. Entonces, en eso se evidencian los niveles de energía de cada elemento, de un compuesto, digamos. Entonces, ya uno puede darse una idea de lo que hay en ese compuesto. Hay tanto porcentaje de algún compuesto, de oxígeno, de hidrógeno. Entonces así van viendo cómo de qué está hecho cada compuesto. Entonces lo utilizan más para, digamos que yo tengo una empresa y quiero saber la fórmula de mi competencia. Entonces les compro una muestra, digamos, y yo lo analizo y puedo ver más o menos qué es lo que tiene. No es a ciencia cierta, ¿verdad? Pero podemos ver qué es lo que tiene y sus porcentajes. Y es como, entonces ya puedes irte dando una idea. Entonces, así lo utilizan hoy en día. Entonces, así sería. A ver, dejar de compartir. Ok, volvamos a la teoría. Entonces, ahora vamos a explicar el modelo atómico de Schrödinger. Este modelo atómico fue propuesto en 1926. Es un modelo cuántico no relativista. En este modelo los electrones se contemplaban originalmente como una onda estacionaria de materia
cuya amplitud decaía rápidamente al sobrepasar el radio atómico. El modelo de Bohr funcionaba muy bien para el átomo de hidrógeno. En los espectros realizados para otros átomos, se observaba que el electrón de un mismo nivel energético tenía energías ligeramente diferentes. Esto no tenía explicación en el modelo de Bohr y sugería que se necesitaba alguna corrección. Aquí podemos ver cómo lo imaginaba Schrödinger, que tenemos parte del núcleo y una órbita electrónica. Una onda electrónica, perdón. Entonces, tenemos la órbita aquí, ¿verdad? Podemos ver una línea circular perfecta y podemos ver como elipsoides que están alrededor de cada eso. Entonces, aquí vamos a explicar que esto era considerado como la probabilidad de encontrar un electrón. Vamos a ver más adelante a qué me refiero con eso. Que podemos ver, la propuesta fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles. La forma concreta en que surgieron de manera natural estos subniveles fue incorporando órbitas elípticas y correcciones relativistas. Así, en 1916, Arnold Sommerfeld modificó el modelo atómico de Bohr, en el cual los electrones solo giraban en órbitas circulares, al decir que también podían girar en órbitas elípticas más complejas y calculó los efectos relativistas. Aquí podemos ver una imagen. Aquí ya van los orbitales 2p, 2s, los orbitales d, que podemos ver serían como la configuración electrónica, si se acuerdan. Entonces aquí es donde se van estos orbitales, él ya lo consideró el científico Sommerfeld. Le voy a compartir eso también. Le vamos a compartir el escritorio para que puedan ver eso. ¿A qué me refiero? Configuración electrónica. Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que cada uno de estos son orbitales de energía también. Entonces, están 1s2, 2s2, 3s2, 2p6, entonces todo eso ya son orbitales. Entonces ya se van considerando en esta imagen. Les voy a poner la presentación para que puedan ver. Ok, en esta imagen, ¿ve? Entonces, podemos ver los orbitales aquí, que son los elipsoides. Entonces, es como orbitales dentro de la órbita, si se podría considerar así. Entonces son como espacios probabilísticos o relativistas donde se puede encontrar un electrón. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que no es que esté en un punto el electrón, sino de que en toda esta parte, toda la parte verde, digamos, bueno, en toda la parte que vemos el círculo, las dos partes azules, las dos anaranjadas y los dos verdes, son como probabilidades de poder encontrar un electrón. Entonces, en esa zona es donde se mantiene un electrón, digamos. Entonces, eso es a lo que se refiere. Okay. Vamos a volver. Okay. El modelo atómico de Schrödinger concebía originalmente los electrones como ondas de materia. Así la ecuación se interpretaba como la ecuación ondulatoria que describía la evolución en el tiempo y el espacio de dicha onda material. Más tarde Max Born propuso una interpretación probabilística de la función de onda de los electrones. Esa nueva interpretación es compatible con los electrones concebidos como partículas cuasi puntuales, cuya probabilidad de presencia en una determinada región viene dada por la integral del cuadrado de la función de onda en una región. Es decir, en la interpretación posterior del modelo, esta era un modelo probabilista que permitía hacer predicciones empíricas, pero en el que la posición y la cantidad de movimiento no pueden conocerse simultáneamente, por el principio de incertidumbre. Asimismo, el resultado de ciertas mediciones no están determinadas por el modelo, sino solo el conjunto de resultados posibles y su distribución de probabilidad. En simples palabras, porque sí estaba bastante técnico ese lenguaje que les puse, quiero ver, les voy a mostrar otra vez el escritorio, quizás pueda encontrar un video de en sí cómo se van formando las órbitas. Quiero ver, órbitas del átomo.
Aquí a ver, aquí podemos ver una vez cómo se va formando. Quiero ver si se puede ver aquí más grande. No se puede. Bueno, aquí podemos ver el orbital 1s es un circulito. Entonces, el orbital 2p ya se va viendo así. No me gusta cómo se ve ahí, fíjense. Les voy a mostrar otro. Uno más sencillo, así como se los había explicado antes. Aquí está. Este me gusta más. Bueno, aquí podemos ver, ¿verdad? El orbital S es este círculo rojo. Los orbitales P pueden ser así, de forma horizontal o inclinada o vertical. Entonces después vamos a los orbitales SP, que ya son 3. Y ya uniéndolos, lo podemos ver aquí, ¿verdad? Que podemos ver todo este vertical, que sería el orbital P, el verde, que sería el orbital SP, y los orbitales S, que serían solo los circulitos anaranjados. Entonces, así es como se va considerando en sí en la órbita. Entonces, es como que se imaginen esta figura de aquí, que se imaginen esta figura en cada punto de una órbita que imaginó Bohr, digamos, así girando. Entonces, son como probabilidad de encontrar átomos en esas zonas, en las zonas verdes, en las zonas verdes, azules y anaranjadas. Entonces, al final, como bien sabemos, es tan pequeño que no podemos decir aquí en este punto hay un electrón, ¿verdad? Entonces, es más como manejarlo por zonas de probabilidad de que va a haber un electrón ahí. Por lo mismo que decíamos, ¿verdad? De que era por el principio de incertidumbre. No podemos asegurar de que ahí va a estar, ¿verdad? Podemos asegurar una zona, pero no en sí un punto exacto. Okay. De allí, obviamente, tienen sus insuficiencias también, que después fueron contempladas por el modelo atómico cuántico. Entonces, el modelo de Schrödinger describía adecuadamente la estructura del electrón de los átomos, pero el modelo de Schrödinger en su formulación original no tiene en cuenta el spin de los electrones. Esta deficiencia es corregida por el modelo de Schrödinger y Pauli. El modelo de Schrödinger ignora los efectos relativistas de los electrones rápidos. Esta deficiencia es corregida por la ecuación de Dirac, que además incorpora la descripción del spin electrónico. Entonces, a basar del Schrödinger, se fue modificando esa teoría, como agregándole puntos, vea, ya en el modelo cuántico. Perdón. El modelo de Schrödinger, si bien predice razonablemente bien los niveles energéticos, por sí mismo no explica por qué un electrón en un estado cuántico excitado decae hacia un nivel inferior si existe alguno libre. Esto fue explicado por primera vez por la electrodinámica cuántica y un efecto de la energía del punto cero del vacío cuántico. No se sientan tan mal porque ni yo entendí esa parte. Es bastante difícil, tendríamos que tener más conocimientos de mecánica cuántica y física cuántica, ¿verdad? Entonces, pero es como tomarlo como axioma. Ok, entonces vamos a la sección de preguntas. Quisiera ver si han puesto atención, que sería ¿cuál fue el primer modelo atómico que consideró un núcleo en el átomo? Entonces tenemos que las respuestas pueden ser Rutherford, Thomson, Bohr o Schrödinger. Entonces, si quieres se los recuerdan así por el orden que los expliqué y ahí podrán irse dando una idea, ¿verdad? De cuál era. Entonces, no sé si alguien sabrá la respuesta, que veo que hay dos personas conectadas. Si no, pueden irse, podemos ir a acabar a la diapositiva, que es, ya se lo vamos a mostrar, que vean. Mejor les comparto de un solo el escritorio para que se me haga más fácil ir moviendo las diapositivas. Vean. Entonces, aquí vamos a explicar. Si nos acordamos bien, el modelo atómico de Dalton no consideraba ni siquiera las partes negativas y positivas del átomo. Entonces, no es. Ok, seguimos. Thomson
que consideraba todo el átomo. Quiero ver. Creo que alguien respondió. Rutherford. Sí, creo que sí. Sí, Rutherford, sí. Sí. Ya Rutherford aquí podemos ver. Aquí ya podemos ver que tiene el núcleo y vemos los protones y los neutrones. Entonces sí, exactamente. Rutherford. Vamos a regresar aquí mismo a las preguntas para no estar regresando a la presentación allá. Aquí tenemos la siguiente pregunta. El siguiente postulado, ¿de quién fue? El modelo permitió aclarar por primera vez por qué las sustancias químicas reaccionaban en proporciones estequiométricas fijas, ley de las proporciones constantes, y por qué cuando dos sustancias reaccionan para formar dos o más compuestos diferentes, entonces las proporciones de estas relaciones son números enteros. Y las opciones son Rutherford, Thomson, Dalton o Schrödinger. Vamos a ver si alguien tiene la respuesta mientras puedo ir buscando en qué diapositiva está. A ver si alguien se acuerda. A ver. Quiero ver. Nadie se acuerda. A ver. Estaba fácil. O quizás no habían entrado cuando expliqué eso. Entonces, pero aquí lo tenemos. Fue el primero. El modelo atómico de Dalton. Entonces, él fue el primero en dar ese postulado. Entonces, recuerden que estas preguntas tienden a salir muy a menudo en los exámenes. Ok, tenemos otro postulado, bueno, una deficiencia que tenía el modelo atómico, que si se acuerdan, que se decía que afirmaba que los elementos en estado gaseoso eran monoatómicos y que los átomos de los elementos se combinaban en la menor proporción posible para formar átomos de los compuestos, lo que hoy llamamos moléculas. Generó algunas dificultades. ¿Cuál de los científicos fue? ¿Cuál modelo atómico fue de estos científicos? Rutherford, Thomson, Dalton o Schrödinger. Si podemos observar, si se acuerdan, lo que vale al principio. Si se acuerdan, ahí se los puse también. Quiero ver si lo encontramos cabal la diapositiva. A ver. Combinar en proporciones distintas y norma de nombres, por ejemplo. A ver. Aquí está. Es de Dalton también. Aquí está cabal la insuficiencia. Podemos ver la hipótesis de John Dalton, que afirmaba que los elementos del estado gaseoso eran monoatómicos y que los átomos de los elementos se combinaban en la menor proporción posible para formar átomos de los compuestos. Entonces, cabal, ahí podemos ver de quién era también esa insuficiencia. Y la última, ¿cuál sería? ¿Cuál fue el primer modelo atómico que propuso que los electrones se movían en órbitas? Esto es de lo... no es de lo último que expliqué, pero sí es bastante fácil de imaginarse quién fue. Entonces no sé si alguien tendrá alguna idea. Es bastante fácil, es considerado también como el primero que imaginó las órbitas. Entonces, al final es el científico Bohr. Bohr fue el primero en considerar que los electrones se movían en órbitas. Entonces, por mi parte eso sería todo, al menos que tengan preguntas. No sé si habrá alguna pregunta. Sí, Bohr, cabal. Bien. Entonces, no sé si tendrán alguna pregunta. Bueno, entonces, muchas gracias por asistir. Y eso sería todo. Al menos alguna otra pregunta, veo que están ahí escribiendo. Solo esperemos a ver si hay duda. Parece que no. Así que por mi parte eso sería todo. Pasen buenas tardes y gracias por asistir.